El webinar de hoy va a ser presentado por Aureliano Rivera, director general de Next Solution, y David Ruiz, AIML Data y Analytics Lead de Google Cloud. Así que los dejo con ellos. Gracias, Evelyn. ¿Me ayudas con la siguiente, David? Gracias. Bueno, nada más, veo mucha gente conocida, me da un gusto enorme verlos otra vez por aquí. Y para quienes no nos conocen, bueno, Next Solution es una empresa que tiene más de 20 años ayudando a nuestros clientes a usar sus datos para entender y transformar su negocio. Entonces, nosotros lo único que hacemos es trabajar con datos, integrarlos, transformarlos, visualizarlos, analizarlos y darles respuestas para que puedan mejorar su desempeño, ¿no? Como bien decía Evelyn ahorita, pues hemos estado haciendo una serie de webinars desde el año pasado. Pues ya varios de ustedes nos han acompañado algunos otros. Y la idea del siguiente año, digo, nada más dándoles de una vez el aviso, es, además de webinars, algunos clientes nos han pedido también que hagamos algunos como workshops o algunos talleres. Entonces la idea pues, sería hacer también algo un poco más interactivo ya a partir del siguiente año, con el objetivo, como les he comentado, que se queden ustedes con algo que puedan implementar, que puedan aplicar en su empresa y que obviamente pues les dé un beneficio, ¿no? Entonces, los voy a dejar con David. David es un amigo de ya muchos años, es la verdad una de las personas con más experiencia y conocimiento en temas de analítica en México y la verdad, bueno, pues tuve la oportunidad y sobre todo la suerte, ¿no? De que nos acompañara hoy. Entonces, pues muchísimas gracias, mi David. Pues todo tuyo. Yo al rato hablo un cachito nada más. Gracias. No, a todas. Muchísimas gracias. Voy a empezar justamente por agradecerte, Au, y al equipo de Next Solution por haberme invitado el día de hoy. Estoy súper contento de estar con todas las personas que nos acompañan. Como dice Aureliano, ya tenemos muchos años trabajando juntos y tengo el placer de su amistad y de trabajar también de negocio. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a ti, mi querido Aureliano. Vamos a empezar el seminario del día de hoy. Nuestra intención es darles un poco de contexto de las cosas nuevas que vienen en el portafolio de datos y analítica de Google Cloud. Como un poquito de contexto, nosotros tuvimos un evento anual de clientes que se llama Next, que por segundo año consecutivo se tuvo que hacer de manera virtual, pero la verdad estuvo genial en lo que se refiere a las cosas que vienen hacia adelante en nuestro portafolio. Muy posiblemente ustedes ya lo sepan, pero Google es una empresa que en verdad tiene en el manifiesto de su visión los datos. O sea, esta empresa fue creada para el análisis de datos. Inclusive la misión de Google es hacer que los datos del mundo estén disponibles a nivel que haga sentido, que sean relevantes para quienes nos consultan, para todos, ¿sale? Entonces, en la misma misión de Google vienen los datos y de hecho para eso fue creada la empresa como tal. Con los años hemos ido evolucionando y prácticamente hemos sido referencia casi en estado del arte de lo que se debería hacer con respecto a los datos y es un hecho que la verdad tenemos soluciones muy sólidas que son esas que logran que funcione google.com, que son las que hacen que funcione YouTube, que funcione Gmail y otras que ustedes ya conocen y usan. Tenemos más o menos 8 soluciones que tienen ya más de 1,000 millones de usuarios. Así que imagínense la cantidad de tecnología que existe ahí atrás para hacer que en general Google funcione. Y como consecuencia de eso, se creó una unidad dentro de Google que se dedica a la venta de soluciones justamente de esto y yo soy el líder de esa unidad en México que tiene que ver con datos, analítica e inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser muy al grano, o sea, tiene que ver con estos anuncios que tuvimos en Next y que son realmente lo que viene en nuestro portafolio. Algunas de las cosas que voy a presentar inclusive todavía están en formato de preview, pero está muy bien porque nos permite saber claramente hacia dónde va
este aspecto, y me encantó lo que dijo Aureliano cuando presentó, que es hacer que las empresas puedan conocer y transformar su negocio. Es justamente nuestra intención también en esta parte de Google, cuando menos, y de eso se va a tratar lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de empezar como tal, quisiera decirles que si quieren hacer alguna pregunta, está el chat disponible, así que por favor, les dejo aquí el chat abierto para que por favor me manden cualquier tipo de pregunta, estoy a sus órdenes. Vale, entonces, como les decía, vamos a entrar muy directo al grano en este escenario. Se creó en estos anuncios en el evento de Next de este año, y va muy en línea con la estrategia de Google que tenemos haciendo desde hace años, que tiene que ver con este modelo en donde abrazamos muy fuertemente los open standards, el open source también. O sea, nosotros dentro de Google creemos mucho que hacer que nuestros clientes tengan la capacidad de fácilmente reemplazar la tecnología es una obligación nuestra. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros vamos a lograr cuando menos dos cosas. La primera es que no tengan que casarse nunca con Google para siempre. O sea, no, nosotros obviamente queremos tener una relación de muy largo plazo, pero la intención es que si por cualquier razón, por una conveniencia de negocio, por una alianza diferente que hayan hecho con alguna otra empresa, sea fácilmente reemplazable la tecnología, y es un compromiso que nosotros les hacemos. Y la segunda es que como efectivamente es súper fácil de reemplazar la tecnología, nos obliga a estar cerca, ¿no? Estar con ustedes en el crecimiento de sus soluciones, en el crecimiento de lo que van logrando en el camino, y pues hacernos relevantes en su vida de negocio. Así que esos dos cosas se logran de una manera muy importante teniendo esos open standards. Por otro lado, este aspecto que tiene que ver con multinube, más que nadie, Google está súper consciente de este aspecto de las operaciones multinube, y de hecho ahora lo voy a platicar de una manera un poco más certera de a qué me refiero, pero en este sentido estamos viendo que las empresas básicamente tomaron decisiones para poder hacer uso de lo mejor de las tecnologías que existen en todos los proveedores de nube, y muy posiblemente seleccionarán a Google por la parte de datos, pero también existen otros muy buenas ofertas en el mercado, y hacer que los clientes en general tengan la capacidad de ir moviendo, sacando, llevando, haciendo en general utilización de todo lo que se puede hacer de las mejores partes según su estrategia de las nubes que tenemos en el mercado. La otra parte que tiene que ver con este tema de las Industry Solutions, estamos muy fuertemente trabajando en esto. Esta va a ser una de las diferencias más importantes de Google para el año que entra, en donde vamos a tener aspectos considerados directamente de la industria, y eso significa que vamos a tener casos de uso terminados con assets replicables que no necesitan construirse desde cero para múltiples industrias, muy particularmente las más populares, que tienen que ver con el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, el sector de retail, diagonal CPG, y el sector de educación, de salud. Entonces, digamos que son las industrias donde estamos trabajando de una manera más preponderante. No significa que no estemos trabajando con las demás, pero estamos viendo de una manera muy fuerte necesidades en estas, y vamos a crear soluciones de industria directamente dirigidas para allá. Y ya la última parte tiene que ver con este aspecto de la inteligencia prehecha, precargada, prearmada, ¿no? En casi todo lo que hacemos. Muy posiblemente ustedes tengan una cuenta de Gmail y van viendo que cada vez que escriben un correo se va autocompletando, ¿no? Va entendiendo el contexto de lo que estás escribiendo y te completa las palabras o las sentencias. Este tipo de cosas de inteligencia que tenemos en Gmail lo estamos llevando a todo lo que hacemos. Entonces, sí, hablando particularmente del aspecto de datos, ustedes tienen la necesidad de, por ejemplo, aprovisionar clusters donde tengan que crecer o decrecer de manera elástica basada en reglas. Ni siquiera necesitas tener una persona con conocimiento de infraestructura para poder hacer esto. Se hará de una manera inteligente, prearmada, desde el principio, desde la caja, para que ustedes puedan hacer uso de estas tecnologías. Otra cosa que es muy común que nosotros utilizamos son los modelos de Machine Learning que ya vienen precargados en muchas de nuestras tecnologías. Y de nuevo, si en tu organización no hay un científico de datos, no hay una persona que tenga un entrenamiento, conocimiento de este tipo, no es un problema. Puedes trabajar con las tecnologías que Google te pone de nuevo desde la caja para que puedas aprovechar realmente todo, y tal como dijo Aureliano al principio, que puedas transformar tu empresa, ¿no? Entonces, de eso se trata en general lo que vamos a platicar el día de hoy. Y para empezar,
este aspecto que tiene que ver con una solución geoespacial que hacía muchísimo sentido que nosotros tuviéramos debido a las capacidades que tienen los componentes que la conforman. Obviamente, desde el punto de vista de la tecnología per se, vean esta capacidad. Lo voy a contando muy rápido porque tenemos mucho contenido para hoy, pero imagínense, BigQuery, que es nuestra solución estándar o digamos que el corazón de casi todas nuestras soluciones analíticas, tiene un modelo, un feature que es la analítica de datos geoespaciales. Digamos que, a diferencia de otras ofertas que hay en el mercado, cuando tú le pones datos que tienen que ver con longitud y latitud, los trata como datos geoespaciales y puedes empezar a trabajar con ellos haciendo analítica basada en eso. Entonces, si tienes que hacer casos de uso como, por ejemplo, cercanía, o tienes que hacer casos de uso de geocercas, o tienes que hacer casos de uso en donde la ubicación geográfica es un punto importante, ya viene precargada este tipo de analítica en BigQuery y te puede empezar a servir para hacer predicciones, por ejemplo, de tráfico y ese tipo de cosas. Muy posiblemente escucharon el anuncio de Earth Engine, que es una solución que estamos liberando al mercado, ahorita está a nivel de preview, pero es algo impresionante. La verdad que se los recomiendo muchísimo que le den una búsqueda por ahí acerca del Earth Engine, y básicamente tiene que ver con empezar a tomar información de la Tierra en muchos de los parámetros que se pueden utilizar desde el punto de vista de alturas, desde el punto de vista de orografía, desde el punto de vista de conformaciones económico-políticas, etcétera. Earth Engine lo que va a hacer es dejar a la Tierra, al planeta, nuestro planeta, de una manera tal que puedas analizar cosas a través de esto. Y es algo maravilloso, es algo increíble que crearon los ingenieros de Google para que esté disponible. Además de eso, tenemos Vertex AI, de esto vamos a hablar el día de hoy, que es básicamente toda nuestra plataforma de inteligencia artificial y machine learning. No voy a comentar eso ahora porque lo vamos a tocar a detalle. Y por último, por supuesto, está el detalle de Google Maps, ¿no? O sea, Google Maps como plataforma para que lo puedas utilizar. Esto significa que vamos a tener una solución completa que hable de analítica geoespacial utilizando todos estos componentes que ven en pantalla. Y la verdad, se hace súper poderoso el análisis de datos que tienen que ver con respecto a este tema. Sin ser presuntuoso o arrogante, quisiera decirles que yo creo que de lo mejor que se ha creado en el mercado para hacer analítica sobre tema geoespacial. O sea, los 4 componentes que vemos en la pantalla, cada uno de esos son el estado del arte de cada uno de los puntos que tenemos disponibles en la tecnología, y poniéndolos juntos vamos a lograr una capacidad impresionante de analítica para poder entender muchísimas cosas desde cómo afecta el clima, cómo afecta el tráfico, cómo afecta múltiples cosas a las decisiones que tomamos todos los días. Y bueno, al final de cuentas es el planeta donde vivimos, ¿no? Así que es importantísimo incluirlo en nuestras maneras de saber el futuro. Así que es algo impresionante que estará disponible. En general, o sea, esta parte de BigQuery Geoespacial ya está lista. Vertex ya está lista, la vamos a hablar hoy, y por supuesto Google Maps, que todo el mundo lo conoce, y esta es la parte que está en preview, que se llama Earth Engine y que estará disponible muy próximo. Entonces, esta sería una de las primeras cosas que comentar. Además de eso, ya yéndonos un poquito más técnicos, otro punto relevante es que vamos a hacer la primera implementación de Spark 100% serverless. Esto es algo increíble porque posiblemente para ustedes que ya conozcan la plataforma de Spark, sepan que la implementación de Spark requiere por fuerza nodos y requiere por fuerza la adjudicación de infraestructura que la corra, ¿no? Entonces, ahora, a través de esta nueva oferta que vamos a tener lista a partir del año que entra, vamos a poder hacer que se pueda llegar a tener una implementación de Spark de tal forma que cuando la necesitas la pones y cuando no la necesitas la apagas y se destruye, ¿sale? Va a ser 100% serverless. Y esto ayudará muchísimo para aquellas empresas que han tomado ciertas reservas de tener una implementación de Spark, porque se sabe que Spark es como los conejos, ¿no? Va creciendo, 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 y al final de cuentas tienes un montón de cosas ahí que eventualmente tienes que mantener y pagar. Entonces, ahora con una solución que es 100% serverless, nos permite esta capacidad de que podamos ir creciendo conforme sea necesario, pero que cuando no lo esté utilizando simplemente no exista, ¿no? Lo apago y se destruye. 100% flexibilidad basada
en consumo. Sin embargo, esto no significa que los datos se pierdan. Este aspecto de la pervasividad de Spark como tal se mantiene a través de otras características que tendremos listas en esta oferta y en general nos ayuda mucho para poder tener listos casos de uso de ciencia de datos, exploración de datos, discovery de datos, etcétera, ¿no? Todos esos lugares en donde Spark ha sido la solución de preferencia para todas las personas. Entonces, esto también en camino y algo impresionante, yo creo que es algo que va a ayudar muchísimo en la adopción, no solamente de Spark, sino también de la ciencia de datos en general, ¿sale? Así que maravilloso este aspecto también que viene hacia adelante. Ahora, hablando acerca de este aspecto de multinube que hemos estado diciendo, una de las maneras en que Google está atendiendo este punto es que nosotros sabemos que en general la gravedad de los datos incluye la gravedad de donde va a tener la mayor parte de mi infraestructura de nube. Esto significa que si tengo una gran mayoría de mis datos en una nube, muy posiblemente no me convenga sacarlos de ahí, ¿sale? Entonces, hicimos una solución, creamos una solución que ya está disponible que se llama BigQuery Omni. Y lo que hace BigQuery Omni al final de cuentas es tener la capacidad de poder hacer queries desde un lugar único hacia otras nubes para consultar información que está en esas otras nubes. Entonces, por dejarlo un poquito más claro, imagínense que nosotros tenemos en una región de Google Cloud una instancia central de BigQuery, ¿sale? Que tiene las características que ya conocemos, o sea, que tiene separado el almacenamiento del cómputo, que tiene las capacidades de ser 100% serverless, que básicamente se cobra solo por consumo, etcétera. Todas esas cosas maravillosas que tiene BigQuery, digamos, lo tenemos listo pues para que ahora se pueda implementar un componente de BigQuery en las nubes, como por ejemplo en el caso que traigo en pantalla, en Amazon Web Services. Entonces, instalas por medio de Kubernetes una instancia de BigQuery que le llamamos BigQuery Omni y que tendrá la capacidad de consultar información que tienen nuestros clientes, por ejemplo, en buckets de S3, ¿sale? ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a poder hacer una consulta, la aplicación o un humano puede venir a hacer una consulta BigQuery y si los datos no los tiene BigQuery, irá a hacer una consulta en su hermanito que está corriendo en AWS y le dirá, ¿tú tienes estos datos? Sí, los tengo, entonces se entrega la información y solamente viene el resultado del query como salida de la nube de Amazon. Entonces, dos beneficios importantes. El primero es que no necesito hacer o pagar network egress, porque la información realmente la mantengo en donde estaba, en este caso en bucket de S3, y lo que sale de este lado es solamente el resultado de la consulta, lo cual eficientiza mucho, obviamente, el consumo, el pago que hago yo de manera global y eficientiza también los tiempos. Y por otro lado, me permite empezar a hacer analítica cruzada, en donde voy a empezar a utilizar todos mis datos, no solamente los que tengo en la nube de Google, sino empezar a utilizarlos también en la nube de Amazon o en la nube de Microsoft, ¿sale? Así que puedo empezar a utilizar BigQuery como mi punto central de acceso a la información y no me importa si no tengo todos los datos en Google, los voy a ir a consultar en Amazon o los voy a ir a consultar en Microsoft. Y desde mi punto de vista, cuando menos, abre muchísimas posibilidades porque muchos clientes se detenían o dudaban en hacer este tipo de analítica porque había que cambiar los datos o sacarlos de donde están para moverlos a BigQuery o en Google o pagar este network egress era muy caro. Entonces, así que con esto ya no es necesario. Tendremos 100% la capacidad de hacerlo a través de BigQuery por medio de esta función que se llama Omni, ¿no? Y que corre directamente en las nubes de los otros hyperscalers que hay en el mercado, ¿vale? Muy bien, entonces voy a continuar solo recordándoles, por favor, que si alguien tiene una pregunta lo puede hacer directamente en el chat y estamos aquí atendiéndolos a sus órdenes. Vamos a hablar ahora de la siguiente parte nueva que tenemos disponible y que estamos trabajando en ella ya para tenerlo disponible en su gran mayoría a partir del año que entra. Creamos una plataforma de inteligencia artificial a la cual le llamamos Vertex, ¿sale? Y posiblemente ustedes lo sepan, pero Google tenía o tiene, de hecho, en sus servicios algunos de los mejores que existen en la industria para analítica avanzada, inteligencia artificial y machine learning.
Lo que hemos hecho ahora, esas soluciones antes, discúlpeme, tenían cada una de ellas nombres en particular, ¿no? Ahora lo que hicimos fue poner todos estos componentes en una sola solución que se llama Vertex AI y tiene la intención de que podamos empezar a trabajar con estas tecnologías de manera consolidada en diferentes lugares para que podamos empezar a trabajar en un estilo tipo Workbench y que tengamos por debajo la capacidad de cómputo más importante que hay en el mercado para poder utilizar, por ejemplo, GPUs de NVIDIA o utilizar el software de ahí que viene desde NGC. Y una cosa relevante es que dentro de todo este proceso, si se llegara a tener la necesidad de utilizar Deep Learning, también podemos hacer uso de los chips de Google que se llaman TPUs, TensorFlow Processing Unit. Entonces, básicamente podemos ir en el abanico completo de lo que se refiere a este tipo de tecnologías, desde el punto de vista de aquellas en donde el usuario, nuestro cliente, no tiene científicos de datos y requiere ayuda para poder hacer uso de esas tecnologías, o ir hasta el otro lado, en donde podemos tener la tecnología y ecosistema suficiente para que los clientes que sí tienen científicos de datos puedan aprovecharla de una manera muy importante. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de todas las cosas que podemos llegar a hacer dentro de Vertex, aquí les traje algunos ejemplos, digo, es mucha información para digerir, lo podrán ver cuando tengan acceso a esta presentación, pero lo interesante es que empezamos a trabajar en el ciclo de vida del Machine Learning desde el punto de vista de quien lo consume, ¿sale? Y como pueden ver ahora en pantalla, no dejamos solamente a los data scientists o no dejamos solamente a los ingenieros de datos. Pusimos también a otros personas que tienen o pueden tener acceso al Machine Learning y utilizarlo en sus propias capacidades, en sus propios niveles. Entonces, viendo, por ejemplo, a un Product Manager que es una persona de negocio que no tiene, por supuesto, o posiblemente no tenga, o lo más posible no tenga entrenamiento técnico sobre la creación y uso del Machine Learning, puede empezar a utilizar estas tecnologías como por ejemplo a través de Looker, que es nuestra plataforma de acceso a los datos, capa semántica de acceso a los datos, en donde podemos hacer que este señor o señora pueda fácilmente interactuar con la información y hacer self-service analytics. Puede empezar a utilizarlo desde el punto de vista de, como tal, el Enterprise Data Warehouse directamente sobre nuestra solución de ofimática de hojas de cálculo que se llama Sheets, o empezar a utilizar una tecnología nueva que se llama Natural Language Query. La tecnología se llama Data Q&A, que básicamente significa tener la posibilidad de escribir una pregunta en lenguaje natural y que el lenguaje natural se traduzca en algo que el sistema entienda y que traiga una respuesta igual en lenguaje natural. Es maravilloso porque yo como Product Manager o como un Business Analyst podría decir, quiero saber cuántos de este SKU he vendido en la zona norte del país, ¿sale? Y en lugar de tener que hacer como tal el juego en el dashboard o hacer analítica sobre la hoja de cálculo, puedo hacerlo con lenguaje natural y que este componente de aquí se encargue de llevárselo al sistema y traerme una respuesta directamente en lenguaje natural. Entonces, disculpen, me está distrayendo mi sistema de... Ya lo apagué, perdonen. Entonces, sobre ese escenario, podemos empezar con esta persona que, digamos, no tiene un conocimiento como tan técnico. Además de eso, tenemos al Data Analyst, en donde tendrá un ecosistema completo de herramientas para poder hacer su trabajo, como por ejemplo, un Data Warehouse infinito, como por ejemplo, tener un Data Pipeline que se puede administrar de manera automatizada. De nuevo utilizar Looker, pero ya desde el punto de vista de los data models, o sea, se encargaría de crear el modelo como tal, utilizar un catálogo para publicarse, etcétera, utilizar Machine Learning directamente en SQL, que esto es otro punto relevantísimo porque si yo como Data Analyst sé SQL, pero no sé usar o crear modelos de Machine Learning, yo lo que hago simplemente es utilizar el lenguaje SQL que toda la vida he utilizado y poner unas instrucciones nuevas, como por ejemplo una que diga predict, y entonces dejar una variable objetivo, correr el modelo de Machine Learning que aplique para poder predecir esta variable objetivo,
poner cuál es el dataset que permite hacerlo y entonces correrlo de manera automática. No necesito saber ni siquiera cómo se creó el modelo, ni cómo desplegar el modelo, simplemente corro directamente estas instrucciones directamente en SQL a través de BigQuery ML, etcétera. Entonces, para no leérselas todas, porque son muchísimas, son múltiples herramientas que vas a poder utilizar dependiendo de si eres un data engineer, si eres un un data scientist, o si ya eres un desarrollador de machine learning o un ingeniero de machine learning. Y tenemos múltiples soluciones para poder utilizar. Algo que me llama mucho la atención y siempre comento es este aspecto de llegar a tener estos 3 niveles importantes en lo que se refiere a la utilización de esta tecnología. Entonces, estos en donde utilizan los modelos de Google, que son los que ya vienen precargados, o utilizas un modelo de Google con tus datos, entonces reentrenas el proceso para que puedas llegar a un objetivo en particular, o utilizas de plano tus datos y tus modelos, que es la última parte de este lado, donde los científicos de datos crean y pueden hacer múltiples cosas para prácticamente predecir el futuro, ¿sale? Entonces, con esto tenemos cubierto prácticamente todos los roles, incluyendo aquellos que, como les decía, no son técnicos, ¿vale? En este sentido, las soluciones de Vertex pueden ir múltiples, en las que, digamos, ya vienen entrenadas por Google. Tenemos aplicaciones donde podemos hacer analítica, machine learning sobre visión y video, o sea, visión son imágenes de conversación, donde podemos hacer que los sistemas dialoguen con un humano o entre ellos, hacer un proceso completo de lenguaje. Seguramente todo el mundo conoce translate.google.com. Esta tecnología, digamos que básicamente es indispensable en nuestras vidas, está incluida, y también analítica sobre datos estructurados. Además de eso, sí, se requiere crear modelos de Machine Learning ad hoc. Tenemos múltiples soluciones, como pueden ver acá, que permiten hacerlo y que hace que se puedan cubrir ciertos casos de uso que no fueron cubiertos, como por ejemplo en la parte de visión y video que tenemos arriba. Un ejemplo súper claro, o sea, muy fácil es, vamos a pensar que nosotros tenemos soluciones de video analytics, donde podamos decir, esto que vemos en pantalla es un auto, o esto que vemos en pantalla es una motocicleta. Pero si eso no me es suficiente, yo requiero saber qué auto, de qué color es, a qué hora del día está pasando. Entonces utilizamos, por ejemplo, AutoML Vision, que ya lo podemos entrenar con estas características en particular para que vaya a buscar o que pueda responder las preguntas que tenemos nosotros de manera particular. Entonces, todo un ecosistema, un zoológico, como le llaman, de soluciones para poder hacer todo este tipo de trabajo, y que me permite ir hacia prácticamente cualquier cosa que sea necesario predecir. Y honestamente veo el potencial muy fuerte que tenemos nosotros dentro de Google, porque uno, de entrada, tenemos este modelo donde está todo construido con lo que nosotros llamamos lo mejor de Google, que es básicamente esta curiosidad, esta cultura de innovación que nosotros tenemos. Además de eso, si necesitas utilizar esto lo antes posible, inclusive si no has creado tus propios modelos, tu time to value es muy pequeño, ¿sale? Y encima de todo esto, algo que cuando menos a mí me gusta mucho resaltar es el aspecto de que todos los modelos y temas que tengan que ver con inteligencia artificial tienen que pasar por una revisión de Trust and Responsibility, en donde estamos intentando lograr que estas tecnologías sean hechas con un fin para el bien, ¿sale? Entonces, aquí entran los principios de inteligencia artificial y de ética de Google, para que estemos seguros de que la tecnología está utilizando para bienes, para cosas buenas, ¿no? De manera general, ¿vale? Bueno, entonces, con eso terminamos el tema de Vertex, y ya por último, lo que me toca a mí presentar, voy a comentarles de lo último de la infraestructura de los datos que tiene Google y que vamos a tener listo. De hecho, en particular ya está terminado, esto que le llamamos Dataplex, ¿sale? Entonces, Dataplex es la apuesta de Google a este mundo en donde vamos a tener datos por todos lados, como sucede, pero viendo ya desde el punto de vista de tener, por ejemplo, múltiples data warehouse, o que tenemos múltiples data lakes, o que podemos llegar a tener data marts por todos lados o bases de datos. Y lo que vamos a hacer es establecer una arquitectura que permita el gobierno y control de todo eso de manera cruzada, de manera vertical, para que, de manera horizontal, discúlpenme, para que podamos llegar a tener, por ejemplo, control de los metadatos, inteligencias de todo lo que está sucediendo acá, controlar el ciclo de vida de los datos que están viviendo, de nuevo, de manera cruzada, governance y seguridad. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista de los datos, vemos que pues simplemente los datos van a seguir creciendo, ¿no? Cada vez vamos a tener
muchos y muchos más datos. La promesa de hacer analítica sobre eso es algo impresionante. Sin embargo, en general, o sea, de manera global, las empresas no están realmente utilizando sus datos para hacer analítica y sobre todo para poder tomar decisiones hacia el futuro. Entonces, vean estos números. 16% de los managers confían en sus datos. O sea, básicamente nadie confía en sus datos. ¿Sale? O el 30% de las empresas reportan que no están teniendo básicamente una estrategia de datos bien pensada. O sea, imagínense, 66% de los datos de las compañías no se utilizan para hacer analítica. Esto es algo representativo de que incluso cuando ahora nos encontramos en este punto de inflexión, en donde los recursos ya no son el cuello de botella para poder hacer analítica, aún así seguimos teniendo otro tipo de retos porque tenemos acceso y todo lo demás, pero no se están utilizando. Entonces, lo importante de todo esto es hacer que podamos llegar a tener de todos esos lugares en donde existen datos el día de hoy, como decía yo hace rato, todas estas diferentes entidades, de manera global, las empresas, las organizaciones se detienen de hacerlo porque hay que hacer este tipo de cruces raros en donde tenemos que hacer ETLs y etcétera, etcétera, para poder realmente llegar a tener un proceso completo de punta a punta de gobierno o de control de la información. Y hacer que esta información se convierta en conocimiento se vuelve prácticamente un reto insuperable. Entonces, nuestra intención es de que lleguemos a este modelo que les decía de gobierno cruzado, en donde vamos a ver todos estos lugares en donde está la información y tener una manera simple, centralizada, de poder tener gobierno, seguridad y control de la información. ¿Sale? Entonces, esta apuesta es maravillosa. O sea, me parece que desde el punto de vista de Google, lo que estamos intentando hacer es que por fin tengamos acceso a todos los assets de datos que la empresa tenga y que en verdad empiece a poder tomar decisiones sobre todos sus datos. No solamente los que se encuentran en el Data Warehouse o no solamente los que se encuentran en el Data Lake, sino que podamos empezar a utilizar de manera cruzada todo lo que las empresas tienen. Así que es una apuesta súper interesante de lo que vamos a lograr. Y esto es, bueno, es un poquito repitiendo lo mismo que yo decía. Vamos a empezar a trabajar en lo que se refiere a una libertad de los datos. Vamos a empezar a tener automatización inteligente y vamos a tener controles consistentes a lo largo y ancho de lo que los datos hacen, ¿vale? Esto nada más para darles un poquito de detalle de lo que viene adentro de Dataplex. No nos va a dar tiempo hoy de verlos todos, pero son componentes que me permiten hacer cada uno de los pasos del ciclo de vida de la información. Entonces, tengo todas las herramientas suficientes o necesarias para poder colectar la información, para poder procesar la información, almacenarla, analizarla y, por supuesto, activarla. Y en este aspecto, la activación de datos no solamente se refiere al hecho de que las decisiones que yo tomo estén basadas en los datos per se, sino que también los datos tengan la capacidad de escaparse, de salirse de sus propias implementaciones e ir a afectar directamente al usuario final, a un consumidor final, que tengan la capacidad de poder hacer que se puedan llegar a tomar decisiones inclusive fuera de sus propias organizaciones, gracias a la posibilidad que tenemos de conectarlo, por ejemplo, con APG, ¿no? Entonces, Dataplex es todo esto de manera cruzada y también de manera cruzada tendremos Data Catalog para poder hacer el camino completo de la administración de los datos, ¿sale? Vale, entonces, esto es un poquito repitiendo el mismo aspecto. Dentro del proceso de Dataplex, tenemos la posibilidad de tener Data Lake y Data Warehouse en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ya no es necesario tener este modelo en donde, digamos, tendríamos por separados estos dos niveles de datos estructurados y datos no estructurados. Ya vamos a tener la posibilidad de tenerlo todo en el mismo lugar y entonces las organizaciones, como decía, podrán decidir sobre todo lo que hacen de manera cruzada entre todos sus datos, ¿sale? Otro punto importante de Dataplex es este aspecto de poder habilitar la posibilidad de Data Mesh, ¿sale? Este Data Mesh es un tema que nos podrá tomar toda la sesión o una sesión en particular, pero es algo súper interesante en donde vamos a poder hacer esto que les decía de hace ratito, donde estamos utilizando de manera cruzada toda la información, pero se tienen dominios de los datos. Entonces, como pueden ver acá, los dominios ya no tienen que ver con el hecho de si tengo un Data Warehouse, un Data Lake o un Data Mart. Ya estamos hablando de un dominio completo de negocio, como por ejemplo ventas,
clientes y productos, y adentro de esto voy a tener, por ejemplo, una base de datos transaccional que además adentro de eso tiene, por ejemplo, información de los tickets o información de las órdenes que viven en el Data Lake o en el Data Warehouse. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tengo un dominio completo de conocimiento, por ejemplo, en este caso ventas, que adentro tiene data marts, data warehouses, data lakes o lo que sea necesario, y todo va dentro del mismo concepto. Por supuesto, se va a tener la capacidad de que se utilicen de manera cruzada por si es necesario, por ejemplo, a través de los científicos de datos, usarían el dominio de ventas y el dominio de clientes para hacer algo, o una persona que tiene que tomar decisiones basadas en analítica puede utilizar el dominio de ventas y el dominio de productos. Esto es increíble. O sea, este concepto completo de Data Mesh deja de manifiesto que la tecnología que soporta esto se vuelve irrelevante, porque lo que estamos intentando hacer es verlo siempre desde el punto de vista del negocio y que termine siendo para ustedes, para las organizaciones, una ventaja competitiva con respecto a todo lo que sucede en su ecosistema. Y esta es una manera muy eficiente de poder lograrlo, ¿vale? Ya hablaba un poquito acerca de esta integración por medio de APG, que les decía de que estamos logrando APG, la solución de Google para hacer control o API Management como tal. Entonces, con esto tenemos la capacidad de hacer que nuestros datos puedan fluir incluso fuera de la organización, pero siempre tomando en cuenta aspectos controlados de seguridad para que todas las personas que lo puedan consumir sean aquellas que de verdad eran los recipientes de esta información. Así que con esto estamos habilitando casos de uso como Open Banking, estamos utilizando casos de uso en donde se van a poder hacer, se pueden utilizar los datos por fuera de las organizaciones y llegan hasta donde sea necesario para que puedan efectivamente controlarla, ¿vale? Bueno, y ya para terminar mi parte, digamos que como parte de todo el proceso completo que tenemos en los datos, obviamente necesitamos tener una forma de poder disponibilizarlos. Ya hablaba de APG, pero vamos a poner una capa además de gobierno y control de la información para que se pueda llegar a tener la capacidad de tener un sistema de datos como servicio. Entonces, esto de la Data Fabric, posiblemente han escuchado en algunos lugares, se puede habilitar por medio de Looker porque básicamente lo que hacemos es tener esta capa de modelado semántico donde los usuarios administradores dejan perfectamente gobernado qué es lo que se puede acceder, cómo se debería acceder y quiénes lo deberían acceder, ¿no? Entonces esto sucedería siempre por medio de la plataforma de Looker. Y ya por último, les cuento que Dataplex, Vertex AI y todas nuestras soluciones que vamos a platicar hoy, incluyendo la que va a decir ahora Aureliano, que se llama Cortex, está siendo parte de una solución completa de Google que se llama Data Cloud, ¿sale? La Data Cloud, la nube de datos, se puede complementar 100% con soluciones aliadas, como por ejemplo las que ven en pantalla. Tenemos múltiples aliados y con esto reconocemos este aspecto de que no todo es Google, que nuestros clientes tienen soluciones para todo y que pueden ser administradas, controladas y gobernadas desde Google, como por ejemplo Informática, Colibra, Databricks, ¿sale? Entonces, con esto te paso la palabra, mi querido Au, para continuar nuestra presentación. Muchas gracias, David. Bueno, si se fijan, la plataforma desde el punto de vista técnico de Google está súper interesante, ¿no? Digo, todos esos componentes que digo, con muchos de ustedes que tienen la oportunidad de platicar por fuera para sus proyectos, pues quieren hacer su data warehouse o quieren hacer sus data lakes o necesitan hacer integración o limpieza del catálogo de datos y obviamente pues tener una plataforma donde todas las consultas y todos los modelos que se ejecutan son muy eficientes. Pero otro gran tema con el que nos topamos frecuentemente es, pues obviamente ya con el desarrollo por sí mismo, ¿no? O sea, con el crear ya los modelos y obviamente pues ahí nos metemos luego en los temas, pues obviamente de analizar y diseñar y obviamente pues crear todo lo que se genera como parte de un proyecto natural, digamos, de analítica. Entonces, esta parte a mí se me hace súper interesante y me emociona mucho. Y digo, les voy a platicar una experiencia que estamos incluso viviendo todavía. Estamos con un cliente donde pues, nos dice, es una empresa de manufactura que nos pide generar información de costos de producción y gastos de fabricación. Entonces nos dice, oye, pues necesito generar esto, mi fuente de datos es SAP. Digo, para todos los que tienen SAP o trabajan en SAP, saben que SAP pues, es en general
mucho más complejo que la mayoría de cualquier aplicación o bases de datos. Entonces, pues digamos, tuvimos que seguir el proceso normal, digamos, que se sigue en cualquier proyecto, ¿no? A ver, pues asígname un funcional que me explique cómo está configurado tu SAP, definamos las tablas, las reglas, saquemos los datos, validémoslos, hasta llegar a terminar en un análisis, ¿no? Entonces, Cortex me emociona porque acorta mucho ese proceso, ¿no? Y me emociona tanto por mí como por ustedes como clientes, porque por un lado, algo que nos dicen los clientes, oye, yo quiero diseñar un data warehouse o quiero diseñar toda una plataforma analítica. ¿Cuál debiera ser mi referencia, no? O sea, si voy, por ejemplo, a modelar algo para analizar ventas o para analizar gastos o para analizar fletes o lo que sea, ¿cómo debiera ser ese diseño? Entonces, Cortex es al final una serie de componentes que ahorita os voy a decir un poco más, que les da, por un lado, arquitecturas de referencia, es decir, modelos ya preconstruidos o prediseñados, más bien, donde vienen ya, digamos, qué tablas, qué campos tienen que tener en su base de datos para poder hacer cierto análisis. Hay una serie de aceleradores, o sea, cosas ya hechas, que ahorita os voy a platicar de qué se trata, para que en vez de desarrollar y conectarme a SAP y integrar y hacer todo lo demás, pues ya lo haga. Y obviamente, pues todos esos servicios de integración con la base de datos, ¿no? Entonces, ¿te puedes ir a la siguiente, David, por favor? Entonces, el framework de Google Cloud, al final, pues son una serie, como decía, de componentes, donde si nos vamos hasta la parte de abajo, pues están fuentes de datos, ¿no? Que digamos, lo primero es SAP. Y me gusta mucho por el tema de SAP, porque regularmente los clientes que tienen SAP, pues tienen mucha complejidad para sacar sus datos, o han trabajado con BW, o han hecho otras cosas, pero en general siempre es un gran tema, ¿no? Pero también la realidad es que no todas las empresas tienen solo SAP. O sea, tienen SAP y tienen otras aplicaciones hechas en otras bases de datos, o tienen que integrar información de redes sociales, o tienen que integrar información de marketing en Google o en otras redes, ¿no? Entonces, digamos, todas esas fuentes están disponibles para poder, obviamente, integrarse entre toda la plataforma de Google. Entonces, lo que hace Framework es que, por un lado, que el Cortex Framework es que, por un lado, permite hacer todas esas conexiones directamente a SAP y a todas esas otras fuentes. Tiene una capa ya de datos, donde en esos datos ya tienen los modelos y se fijan allá en algunos ejemplos, ¿no? Oye, pues vas a leer tal tabla para traer las ventas, tal tabla para traer los productos, tal tabla para traer los materiales, tal tabla para traer otra cosa, pero ya tienes modelos de maestros de materiales, órdenes de ventas, costos, gastos, etcétera, ¿no? Y sobre eso, pues obviamente hay una capa de soluciones donde ya que tengo los datos, pues yo quiero hacer sobre esos datos diferentes cosas, ¿no? O sea, quiero a lo mejor hacer dashboards, que eso viene más arriba, quiero hacer a lo mejor alguna aplicación para proyectar las ventas de las siguientes 12 semanas, a lo mejor quiero analizar los precios y promociones y crear un sistema de recomendaciones, etcétera, ¿no? Y arriba pues está mucho lo que comentaba ahí, todos esos servicios de APIs para poder conectar todos estos datos con cualquier tipo de aplicación, o ponerle una capa como Looker para poder hacer la visualización, ¿no? Entonces, Cortex Framework, Cortex es, pues al final, todos esos templates y todos esos componentes que ya están prearmados, preconectados, integrados con SAP, que si te vas a la que sigue, David, justamente ahí viene lo que tiene actualmente Cortex, ¿no? Lo primero que tiene, pues, son una serie de componentes, lo que dice 3 Processing Templates, que son componentes que ya están conectados a SAP. CDC significa Change Data Capture, que es cada que hay un cambio en SAP, automáticamente se va a reflejar acá en BigQuery, donde me estoy trayendo todos esos datos que están en la operación de SAP hacia BigQuery, a una capa, digamos, de datos operacional. Pero luego también en BigQuery ya están construidos data marts para poder hacer análisis, ¿no? Eso dice 40 data marts operacionales hechos en BigQuery, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, pues no tengo que irme a ver dónde están los datos, no tengo que analizar con el funcional, qué transacción me tengo que traer, sino que mucho de aquí ya está definido y ya está preconstruido, ¿no? Adicionalmente, como les decía ahorita, ya que están los datos, pues quieren hacer cosas con ellos, ¿no? Entonces, una cosa es tener sistemas para segmentar clientes, por ejemplo, los bancos, los seguros, para poder hacer promociones para tarjetas de crédito, o nuevos productos, o por ejemplo los retailers para hacer recomendaciones de productos, ¿no? Si compraste la leche, pues también vas a comprar el yogur, y si compraste el pan, pues vas a comprar el jamón, etcétera, ¿no? Entonces ya también hay modelos hechos en BigQuery ML
que hacen esos modelos, ¿no? De segmentación y de recomendación. Adicionalmente hay ya armados dashboards para hacer análisis de ventas, órdenes de venta, productos, etcétera. Y una parte que se me hace súper interesante es ese último que dice un escenario de ejemplo para demand shaping, es decir, para planeación de demanda, ¿no? Yo creo que este año, digo, a lo mejor un poquito pegado también el pasado, pero este año hemos visto mucho, hemos tenido muchísimos requerimientos de planeación de demanda, o sea, es uno de los grandes temas que todas las empresas necesitan resolver actualmente, ¿no? Entonces, imagínense que con esto, en vez de tardarse a lo mejor 6 meses en hacer algo, pueden tener algo funcionando en semanas, ¿no? Donde ya a lo mejor no tienen el modelo final completamente, pero ya tienen todo un set de datos integrados, modelos ya hechos, dashboards ya preparados, y ahora sí, pues ya de ahí pueden empezar a seguir integrando más información que no esté incluido aquí en Framework, hacer ajustes si es que lo necesitan o agregar cualquier otra cosa que ustedes quieran, porque al final la plataforma de Google es completamente dinámica, ¿no? Vamos a entrar un poquito más de detalle nada más en 2 o 3 de esos. Si te vas a la que sigue, David, please. En la parte de los datos, digo, si aquí lo ven, por ejemplo, todas esas que están como cajitas azules, son esos data marts operacionales, ¿no? Llamémoslos así, ¿no? Donde se fijan, ahí llegan las tablas, digo, en el pasado le llamábamos ODS o pongámosle el nombre que ustedes quieran, o el data lake, donde van llegando las tablas, ¿no? Entonces llega la tabla de productos, de materiales, de órdenes de venta, de documentos de compra, etcétera. Pero luego esos datos hay que transformarlos y hay que integrarlos, y eso es lo que está en la capa que está en colorcito verde, que ya es una capa más analítica, ¿no? Entonces, típicamente cuando hacemos un proyecto Data Warehouse, pues traemos los datos crudos, que son esos que están en azul, y luego los procesamos, donde pues les aplicamos filtros, hacemos cálculos u otras cosas, y ya los dejamos en esa capa verde, ¿no? Los amarillos son vistas, que también ya están predefinidas, donde a lo mejor traen una lista de materiales o todo un catálogo de materiales, pero eso lo van a filtrar para traer solamente productos finales o productos terminados, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, esto es parte de lo que ya está hecho en Google y por eso me emociona, porque hemos pasado por procesos muy largos para poder llegar a esto, ¿no? Y yo sé que varios de ustedes también lo han hecho, ¿no? Digo, que estoy viendo a varios con quienes hemos trabajado o hemos platicado y la realidad es que ustedes saben lo que implica llegar a lograr esto, ¿no? Hablando de datos. ¿Te vas a lo que sigue, David, please? Entonces, lo que sigue, pues es, ya tengo los datos, como les comentaba, hay diferentes entregables o diferentes productos que sean sobre los datos. En este caso, pues son algunos dashboards que ya están hechos en Looker, ¿no? Looker, como decía David, es la herramienta de visualización de Google, donde ya están hechos esos dashboards, ¿no? Un snapshot de productos, un snapshot de órdenes, de clientes, digamos, lo más común, ¿no? Obviamente, oye, pues no veo costos, no veo gastos, bueno, pues eso ya se puede agregar, ¿no? Pero lo importante es que ya tienes los datos, ya tienes algunos dashboards, ya puedes dar un resultado muy rápido y obviamente, sobre esto ya puedes seguir desarrollando o cambiando incluso lo que ya tienes para agregarle o modificarle algunas otras cosas, ¿no? Y por último, lo que les comentaba en la que sigue, David, please, el modelo que les decía de planeación de demanda, ¿no? O sea, donde ustedes pueden integrar o gestar datos de las ventas, o sea, todas sus órdenes de ventas, igual pueden venir de SAP o pueden venir de otro lado, toda la localización, el clima y todas esas variables que pueden impactar de alguna manera en la demanda, la publicidad, si se fijan, tendencias, y luego internamente pues ya están hechos esos modelos de planeación de demanda donde se proyecta cuánto van a consumir o cuánto van a producir o cuánto van a vender, y sobre esto pues ya genera pues una serie de entregables, ¿no? Tanto reportes o dashboards hechos en Looker, como alertas que pueden ustedes definir, para decir, oye, pues aquí va a haber un pico de demanda, prepárate con la materia prima para producir o modifica tu plan de producción, o sabes que se prevé un tornado y eso va a implicar que va a crecer la demanda de este tipo de productos, o etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, pueden ya de aquí generar pues una serie de entregables dependiendo de su industria para poder al final optimizar la demanda y mejorar obviamente el servicio al cliente final, que es tener el producto disponible en el momento que el cliente lo requiere, ¿no? Entonces, pues básicamente de eso se trataba esta presentación. Digo, lo último nada más es, si te vas a la que sigue, David, please, es pues decirles, bueno, ¿qué sigue con esto, no? Y digo, y para quienes han estado en varios de nuestros webinars,
pues ya hemos hecho, digamos, algunos ejercicios como este. Entonces, aquí lo que nosotros les ofrecemos es, pues, digamos, podemos tener una situación, perdón, una sesión gratuita donde nos sentemos con ustedes y ver qué temas son los que necesitan resolver, cuáles son esos casos de uso donde pudieran aplicar este tipo de tecnologías y definir un plan de acción, ¿no? O sea, cómo se puede echar a andar. En algunos casos podemos hacer desde definirles la arquitectura y cómo integramos lo que tienen actualmente con la plataforma de Google, con otras tecnologías que ustedes tengan, y ayudarlos, pues, digamos, a definir toda esa arquitectura de datos desde que están los datos en su origen hasta que los analizan. Incluso pudiéramos llegar a hacer alguna prueba. Obviamente ya ahí tendríamos que sentarnos a definir con ustedes el objetivo, un alcance y varias cosas, ¿no? Pero digamos, estamos abiertos a eso. Y adicionalmente, pues obviamente ofrecemos servicios para cualquier este tema, ¿no? Pero al final nuestro propósito es ayudarlos, como les decíamos al inicio, a resolver sus problemas de datos, pues para que puedan transformar su empresa, ¿no? Creemos y estamos convencidos que Google es obviamente pues una empresa que tiene una tecnología extraordinaria y que ya estamos viendo con muchos de nuestros clientes los resultados y que definitivamente pues puede ayudarles, incluso aunque ya tengan ustedes contratados servicios en algunas otras nubes, como comentaba David ahorita, eso no está peleado, se puede integrar perfectamente. Y podemos también pues, aprovechar cualquier otra tecnología que ustedes tengan, ¿no? O sea, no todo tiene que ser Google, puede ser Google más alguna otra nube, más alguna otra herramienta, pero el objetivo al final es que resuelvan su problema. Entonces, pues no me queda más que dar las gracias y ver si tienen alguna pregunta. Entonces, Evelyn, si nos ayudas aquí ya nada más con las preguntas para ver si hay algo aquí que queremos responder o necesitamos responder. David, pregunta Rodolfo si el framework de Cortex ya está disponible. No sé si estás por ahí para... El framework de Cortex está en modelo de preview ahora y lo tendremos disponible a partir del primer trimestre del año que viene. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Así empiezan normalmente. Luego son muy tímidos, pero luego se sueltan. Ya que pregunta uno, se sueltan. Entonces, con toda confianza. Igual, si necesitan que les abramos el micrófono, la cámara, con gusto también aquí Evelyn lo puede hacer. Alguien aquí está escribiendo. ¿Qué tanta inversión? ¿Respondes tú o respondo yo? Si quieres, la tomo yo. La verdad es que en cuanto a nivel de inversión, depende mucho de por dónde empecemos. El otro día estaba dando una conferencia para pymes y microempresas y esta fue una de sus preocupaciones, obviamente, porque decían, pareciera que esta tecnología es muy buena, pero suena muy costosa. Algo que diferencia mucho a la tecnología de Google y particularmente lo de nube es que puedes empezar en algo muy pequeño y casi todos nuestros servicios tienen una capa de gratuidad. O sea, significa que podrías empezar en general tu camino a la nube, incluso en los niveles gratuitos. Entonces, la verdad es que no se requiere una inversión alta. No estamos a favor de ir a hacer una transformación completa en 6 meses. O sea, tenemos la intención de hacer pequeños proyectos que tengan un valor totalmente tangible y a través de grupo de Nexolution que puedan ver fácilmente por qué lo hicieron, ¿no? Entonces, la verdad me parece que ahorita el tema financiero no sería una limitante para comenzar un proyecto. Sí, exacto, Arturo. Como dice David, hay algunos componentes, por ejemplo, BigQuery, que es la base de datos, que tiene una capa gratuita hasta ¿es un tera, David? Un tera. Sí, o sea, hasta un tera, por ejemplo, es gratuito.
Y mucho del costo es por consumo, digo, lo cual a mí también me gusta mucho porque no es como que cáele con $100,000 por delante a ver si te sirve, ¿no? O sea, empiezas prácticamente pagando nada y conforme lo vas usando, pues cada vez vas pagando más. Es como la luz, ¿no? Vale. Entonces, vas pagando conforme vas consumiendo, pero digo, ya si en algún momento ya hay un consumo más o menos estable, se puede hacer un contrato que todavía baja más el costo, ¿no? Pero eso es lo que también me gusta mucho de Google. O sea, hemos estado trabajando con varios clientes donde pues, el ticket de entrada es casi cero. Correcto. Eh, sí, Guillermo, si hay cursos y capacitaciones, muchos están en línea. Si nos buscas offline, este, te podemos compartir ahí información. Eh, digo, ya sea que los tomes, digamos, en línea o que nos busques y te ayudemos con algún tema de capacitación. Y ya las certificaciones, pues son algunas en línea y otras, pues en centros ahí de certificación, ¿no? Pero ya va a depender mucho de la ruta que quieras seguir. Y a tus órdenes, bien. ¿Alguna otra pregunta, alguien más? Parece que no hay muchos ya. No, ahí viene, hay alguien que está escribiendo. Y le repito, si alguien que necesita, nos ha tocado en muchas ocasiones que prefieren hacernos la pregunta en vivo, también les podemos abrirle el micrófono con gusto. ¿Alguna liga de referencia? Sí, Arturo, si quieres, terminando, te compartimos algo, te buscamos y te mandamos más información. Digo, hay documentación, hay videos, y ya si quieres que nos sentemos, pues con gusto te, te, te damos más detalle ahí en alguna presentación o resolvemos cualquier duda así súper puntual. Sí, esa es otra cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay mucho material, entonces la realidad es que nunca van a sufrir con temas de cómo funciona esto, para qué sirve, dónde está la documentación. La realidad es que hay mucho que pueden utilizar este, para, para, para poder ponerlo en práctica rápido, ¿no? Bueno, creo que ahora sí ya no hay más preguntas o no veo que ya nadie esté escribiendo algo. Entonces, pues les damos las gracias por su tiempo. Y en enero, pues les estaremos haciendo llegar, pues digamos, el nuevo calendario, ¿no? De webinars y estos workshops que les comentaba. Eh, digo, ahorita tuvimos un problema con las encuestas. Muchos de ustedes saben que siempre les pido que nos ayuden con las encuestas, pero tuvimos ahí un problemita. Entonces, ahorita no va a haber encuesta, por lo que asumimos que les gustó mucho. Este, Ujú. no, la verdad es que creo que estuvo muy padre, David. Y pues por favor, cualquier tema que haya quedado pendiente, por aquí les vamos a compartir nuestros correos y con gusto pues pueden buscarnos y ya ayudarlos, ¿no? Digo, estaba pendiente lo de las certificaciones y lo de esto que me estás pidiendo, Arturo. Yo se los busco y se los hago llegar. Están los datos de David, de Evelyn y el de su servidor. Entonces, pues quiero darles nuevamente las gracias, quiero desearles una muy feliz Navidad, porque ahora sí ya no los voy a ver hasta enero, y les deseo que la pasen muy bonito con sus familias, que el año que viene venga lleno de bendiciones y mucha salud para todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y muchas gracias a todos. Gracias, David. Te voy a seguir invitando, ahí te voy a seguir pidiendo el favor, porque la verdad que
sí creo que nos ayudaste bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad, a ustedes.